La idea de hoy es que hablemos de la ciencia en América Latina. Como los sociólogos siempre son enredados para todo, y es natural que así sea, hay que hacer un paréntesis para primero decir que en realidad la noción de América Latina es bastante confusa en muchos sentidos, ¿ya? Es un continente donde a lo menos hay dos idiomas importantes, el español y el portugués. Hay situaciones de niveles de riqueza y pobreza muy diferentes. Cada uno de los países está conectado con el mundo de maneras muy diferentes también. Sin embargo, su historia es relativamente común y sus instituciones también lo son, ¿ya? En alguna oportunidad alguien pensó que América Latina no existía como tal, digamos, y que en definitiva hay como 5 grandes áreas culturales, ¿no? Un área cultural que es el Cono Sur, donde está Uruguay, Argentina y Chile, que es como más europea, afrancesada, diría alguno. Un área que es, digamos, lusitana, ¿no es cierto?, Brasil, el área andina, ¿no? Todos los países de Colombia hasta Perú y Bolivia, una gran región que es Mesoamérica, ¿no? México y todos los otros países más pequeños, y el área cultural del Caribe. Y cada una de estas áreas tiene algunas particularidades que son interesantes y que explican también la situación de la ciencia. Pero en general hay a lo menos una historia común y, ¿no es cierto?, dos grandes idiomas que aglutinan la conversación. Como comentábamos en la sesión pasada, la institución principal de lo que es el desarrollo científico y tecnológico en América Latina es la universidad. Y en el caso de América Latina, el modelo de universidad que nosotros importamos fue el de Salamanca, ¿ya? Que tiene esta frase que no solamente es falsa, sino que también es desagradable, ¿no es cierto? Porque es bastante entre que racista y, no sé, clasista también, quizás. Pero todo el mundo conoce a la universidad por esa frase. La Universidad de Salamanca, como aparece ahí en el frontis, ¿no?, fue fundada en 1218, ¿no? Es de las primeras grandes universidades que hay en Europa. ¿Cuál era el modelo de esta universidad? Básicamente el modelo tiene que ver con la historia española, con el lugar que ocupó España en la historia de la Edad Media, ¿no? Y finalmente eso condicionó mucho el desarrollo de las universidades en América Latina. Salamanca se caracteriza por ser un modelo anti-ilustrado, ¿no?, como casi todas las instituciones españolas, que fueron muy refractarias a la ciencia y la tecnología, ¿no? Fueron refractarias también a la reforma, ¿no? Por eso es que se habla de la contrarreforma, ¿no?, y casi se identifica con la historia, digamos, española del medievo. Es una universidad fuertemente eclesiástica, ¿no? Si mal no recuerdo, recién en el siglo XIX, Salamanca se transforma en una universidad del Estado, ¿ya? Antes era de la Iglesia, era pontificia. Por tanto, las primeras universidades americanas, ¿no?, que son la San Marcos de Lima y la Universidad de la República Dominicana, que fueron creadas, ahí hay una controversia que tiene que ver con bulas y con decretos y cosas extrañas, digamos, del Estado borbónico respecto de cuál fue la primera universidad. Y hay una controversia histórica ahí. San Marcos, en Lima, fue fundada en 1538, en 1551, y la otra aparentemente en 1538. Entonces, todas las universidades que nacen, ¿no?, en América Latina tienen este modelo. Después, con las guerras de independencia, que empiezan en 1809, se importa, ¿no es cierto?, se empieza a apreciar y a valorar otro tipo de universidades, ¿no? Básicamente ahí el modelo es la Universidad de Berlín y la Universidad de París, ¿no?
En este caso el modelo de Humboldt y el modelo de la Universidad de París. ¿Qué modelo es este? Es una universidad que es ilustrada, naturalmente, muy aristocrática, aunque suene quizás un poco contradictorio, ¿no? Porque es muy republicana también, pero al mismo tiempo es muy aristocrática porque en esa época, en el siglo XIX, naturalmente que las personas que iban a la universidad eran un grupo muy pequeño y muy selecto de la sociedad. Por lo tanto, si bien es cierto, era republicana en el sentido de que todas ellas estuvieron en su origen básicamente al servicio del desarrollo de las nacientes repúblicas americanas, ¿no? De todas maneras, es aristocrática por cuanto las personas que iban a la universidad eran un puñado de ricos en realidad, ¿no? Por lo tanto, puede sonar un poco contradictorio, pero es así. Y estatal, ¿no? Que eso es fundamental. O sea, uno podría decir que las grandes universidades, me da la impresión de que la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Chile de todas maneras, que en esa época era la Real Universidad de San Felipe, todas fueron o estuvieron, ¿no es cierto?, muy comprometidas con el ideario independentista. Y por lo tanto, de alguna forma se confunde la historia del Estado con la historia de las universidades en muchos de los países de América Latina. Pasaron por distintos periodos estas universidades. Durante todo el siglo XIX, ¿no? Los periodos revolucionarios más románticos, ¿no? Cuando uno lee algunas cosas que tienen que ver con los primeros discursos rectorales, por ejemplo, de los rectores de la UBA, la Universidad de Chile, la Universidad de San Marcos, en fin, de esa época, ¿no? Son extremadamente románticos. Después viene un periodo que es más positivista, ¿no es cierto?, o más, digamos, donde finalmente la universidad trata de generar una identidad propia, ¿no? Es decir, organizarse en función de su propio ideario, ¿ya? Que no necesariamente es el mismo del Estado. Y posteriormente reformista, ¿no es cierto?, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y democratizador, ¿no? Y hay una tercera etapa, más o menos, que tiene que ver con la masificación de la educación superior en el mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, la educación superior se masifica en el mundo. Primero en Estados Unidos y después en el resto de los países. El modelo norteamericano, por lo tanto, pasa a ser como de alguna forma el modelo a seguir por las universidades latinoamericanas, ¿no? Puse ahí dos ejemplos muy californianos, ¿no? Berkeley y Stanford. Berkeley es público, Stanford es privada, ambas son de investigación, se cultivan todas las disciplinas, etc. Son globales y en ambas, ¿no es cierto?, durante la segunda mitad del siglo XX se cultiva tanto la ciencia monumental o Big Science, ¿no?, como también la tecnociencia. Y hay distintos periodos, ¿no? Básicamente en esa época, después del año 45, las universidades latinoamericanas se comprometieron con el desarrollo. Y el desarrollo tenía que ver básicamente con las directrices que surgían de instituciones internacionales como la CEPAL, la Convención Económica para América Latina, y que trataban de proponer algún tipo de pensamiento más original desde el punto de vista del desarrollo y la modernización del país, en orden a sustituir, ¿no es cierto?, las importaciones y generar una red o un esquema, digamos, productivo nacional, ¿no?, estatal, básicamente. En este periodo es donde surgen las grandes industrias del petróleo en México, en Venezuela, ¿no es cierto?, de la recolecta de metales en Chile, en Bolivia, grandes empresas. Ahí también hay muchos intentos de estatización, de desarrollo, en fin. Y actualmente, ¿no es cierto?, un poco a propósito de lo que conversábamos la sesión pasada, bueno, hay una gran tendencia a vincular la actividad universitaria con lo que son los negocios
la civilización de los negocios o el sistema de libre empresa, como le llaman también, y procesos de socialización del conocimiento y creciente profesionalización. Entonces, esas son algunas cuestiones que en general operan en casi todos los países, en casi todas las universidades de América Latina. Y por lo tanto impactan directamente en la manera de hacer ciencia y desarrollar tecnología. Hay algunas cuestiones que son distintas o que son divergentes, que no son tan comunes. Por ejemplo, hay una investigadora argentina que habla, por ejemplo, de el comportamiento en los claustros universitarios como muy diferente dependiendo de si la universidad era dominada por los franciscanos o los jesuitas o los dominicos, ¿no? Entonces habían distintos tipos de comportamiento y eso condicionaba un poco la generación, producción, difusión del conocimiento. O también el tema de cómo en algunos países las universidades enfrentaron de maneras muy distintas, muy diferentes, la investigación avanzada, ¿no? Ahí básicamente el gran ejemplo es los institutos del UNAM, ¿no? Ustedes saben, el UNAM tiene 300.000 alumnos, ¿no? Y en el caso de las ciencias naturales tienen a lo menos 20 institutos y 10 centros, ¿no?, de investigación que están completa y absolutamente desconectados de las facultades. Entonces, uno tiene, por ejemplo, qué sé yo, la facultad de ciencias, ¿no?, de la ingeniería, y están todos los carteles llenos de gente, ¿no es cierto?, grandes auditorios, y por otro lado está el instituto, ¿no es cierto?, de astrofísica o algún otro instituto, ¿no es cierto?, una cosa muy parecida a este instituto, más bien vacío, ¿no es cierto?, con gente trabajando, algunos alumnos de doctorado y no hay más. Es decir, son dos mundos completamente diferentes, las rentas son diferentes de los profesores, ¿no? Prácticamente son castas distintas. Porque los mexicanos dijeron, pareciera ser que las facultades no podemos hacer ciencia, entonces vamos a crear los institutos. Y crearon los institutos. ¿Cuál es el problema de eso? Naturalmente que los mejores investigadores, los mejores científicos están en los institutos, por lo tanto no hacen clases masivas. Y eso es una desventaja. Pero por otro lado, dejan al investigador, ¿no es cierto?, con algún tipo de, digamos, de flexibilidad, de un ambiente mejor, ¿no es cierto? No lo echan de la sala de clases cuando hay toma y cosas así, como le pasaba a Jorge Luis Borges, por ejemplo, en la UBA. Y entonces, claro, hay un ambiente que de alguna forma promueve la reflexión y la investigación. Tanto es así que, por ejemplo, en la Argentina, la investigación nuclear se fue de la capital, ¿no? O sea, ahí hay una foto muy bonita, ¿no?, del invierno en Bariloche, donde está el Centro de Energía Atómica, el Instituto Balseiro, que es como el Instituto de Física de los argentinos. Entonces, efectivamente, el cómo se ha resuelto el problema de la investigación varía mucho. Ahora, aquí hay una frase bonita que cita Merton en Teoría de Estructuras Sociales y que él la saca de un libro de Max Weber. Dice: la creencia en la validez de la verdad científica no es algo natural, sino que es producto de una cultura definida. ¿A qué voy con esto? A que finalmente en América Latina las universidades, la ciencia y la tecnología se han desarrollado básicamente en función de una cierta creencia bastante particular en cuál es el rol de la ciencia, cuál es el rol de la universidad y cuál es el rol, en definitiva, del intelectual, ¿no? Y uno podría pensar, ¿no?, que a diferencia de la cultura anglosajona, donde la revolución industrial de alguna manera implicó, ¿no es cierto?, que el mundo científico se comprometiera con los desafíos, ¿no es cierto?, de ingeniería
por ejemplo, del mundo productivo, acá eso no ocurrió, porque aparentemente la cultura barroca española no tenía incorporado esta idea de que la verdad científica es algo válido. ¿Ya? Si nosotros enlazamos eso con el hecho de que el modelo de la Universidad Latinoamericana originalmente fue Salamanca, entonces tenemos la ecuación resuelta, ¿no? Es decir, una creencia en que lo importante son las normas y los valores eclesiales, ¿no? Y todo el resto, de alguna forma, atenta contra aquello y por lo tanto tiene una validez disminuida. Es interesante esto porque finalmente, a diferencia de lo que sucedió en el mundo europeo, la sociedad se acomodó a este fenómeno, digamos, de que hubieran individuos, personas, estudiosos, de manera completamente sintomática, muy culturalmente situado. En América Latina da la impresión de que, salvo el caso, quizás algunos casos particulares, pero en general da la impresión de que la universidad fue creada simplemente para formar cuadros técnicos eclesiales y administrativos. Eso fue, ¿ya? Por lo tanto, no hay un soporte político a la actividad científica o intelectual per se. Digamos, siempre da la impresión que en América Latina, de alguna manera, se dijo, bueno, sí, la libertad de cátedra, sí, por supuesto, un buen edificio, ¿no es cierto?, con buenas instalaciones, pero con eso es suficiente, porque finalmente ahí, ¿no es cierto?, puede funcionar la enseñanza y con eso tenemos a los cuadros técnicos y administrativos primero para el imperio y después para las nacientes repúblicas. Por lo tanto, con eso es suficiente. Pero da la impresión de que nunca en América Latina el compromiso del mundo político y del mundo industrial, que siempre es muy incipiente, fue importante hacia lo que es la producción científica, el pensamiento, en definitiva la tarea intelectual. Y eso también pasa así en muchas otras partes del mundo subdesarrollado, ¿no? Aquí hay algo un poco inspirado en el famoso intelectual Michael Polanyi, ¿no? En verdad, incluso hay toda una literatura que casi exalta, ¿no es cierto?, y lo ve como extremadamente positivo el hecho de que nosotros seamos, ¿no es cierto?, grandes poetas, seamos personas casi, ¿no es cierto?, románticas y finalmente anti-ingenieril o anti-matemático, ¿no? Este asunto de la cultura humanista es como de buen tono, ¿no? Citar a Petronio vale mucho más que saber, qué sé yo, algún teorema matemático o alguna fórmula de química. Hay algo que es más bien clásico y que por lo tanto cultiva, ¿no es cierto?, la élite de manera quizá un poco afectada y esa tradición aparentemente se ha difuminado, digamos, en el cuerpo, como quien dice, pensante o intelectual de las personas que han pasado por la universidad en América Latina. La actividad intelectual tiene algo de oligárquico, romántico, ¿no? Y esto solamente ha cambiado ahora, ¿no? Porque en la segunda mitad del siglo XX hay algún tipo de primado del dinero en lo que es la actividad, digamos, más bien el rol de la universidad en América Latina. ¿No? Un ejemplo de esto, así a grandes rasgos, ¿no? Tenemos 3 premios Nobel de la Paz, 6 de literatura y 4 de ciencia, ¿no? Y 3 son argentinos, ¿ya? Y el venezolano casi no cuenta porque en realidad hizo toda su carrera en Estados Unidos, ¿ya? Lo interesante de los 3 premios Nobel argentinos es que son personas formadas en Argentina, ¿ya? Todos ellos se doctoraron en Argentina. Todos ellos empezaron a hacer publicaciones y trabajos antes de los 35 años en Argentina. Y es tan así que Leloir
fue discípulo de Bernardo Hussein, ¿no? Que tiene esa bonita estatua a la entrada de la Facultad de Medicina, ¿no es cierto?, ahí en Buenos Aires. Y eso habla, de alguna manera, de una cierta cultura científica que estaba instalada, o que se instaló, a lo menos, en Buenos Aires en la primera mitad del siglo XX. Vamos a ver por qué esto fue un poco así. Igual es bueno constatar que Bernardo Hussein era una persona extraordinaria. Es decir, a los 13 años ya tenía el bachillerato, a los 17 se había licenciado en farmacia, ¿ya? Y a los 23 era médico, como su segunda. Era una persona extraordinaria, probablemente un genio. Y una persona con una gran energía, por lo tanto generó toda una cantidad, digamos, de actividad y discípulos y grupos que significaron nada menos que en un lapso de algo así como 30 años produjera 2 premios Nobel, ¿no es cierto?, el propio y el de su discípulo Leloir. Uno podría decir entonces, digamos, el ambiente intelectual o la ciencia en América Latina no era el eje central, sino que más bien era la tradición borbónica y la política, quizás. Sin embargo, hay cuestiones interesantes. Por ejemplo, ahí hay un par de fotos divertidas, ¿no? La primera de ellas es de la que está en blanco y negro arriba, es de un señor mexicano que inventó la píldora anticonceptiva oral, ¿ya? Un gran invento, digamos, y un gran descubrimiento, ¿no? El otro, hay un televisor con un perrito como con unos colores azulados. Bueno, es un mexicano también, Guillermo González, que en 1934 fabricó su propia cámara de televisión cuando tenía 17 años de edad, y posteriormente patentó un sistema tricromático secuencial de campo, o sea, inventó la televisión en color, ¿ya? En los años 40. Hay otros casos interesantes, ¿no? Este señor que se ve abajo, al lado de un dibujo, ¿ya?, es Landel de Moura, que era un sacerdote brasileño, ¿ya?, que por ahí por 1904 patentó el primer teléfono inalámbrico, o sea, el primer celular, ¿ya?, en 1904, ¿ya? Y no solamente ese invento, sino que varios otros más. Naturalmente está el otro brasileño inventor, Dumont, ¿no?, que se disputa ahí la creación, digamos, del primer aeroplano que funcionaba, ¿no?, porque mucho antes hubieron aeroplanos, pero no funcionaban, ¿no? La gente tenía accidentes, en fin. Pero ese funcionó, ¿no? Y alcanzó a volar 4 o 5 metros aproximadamente de altura, como 200, 220 metros de distancia, ¿no? El Walkman, ¿ya?, que está al lado del televisor, es un aparatito, ¿ya?, que fue muy famoso en los años 80, ¿ya? Y la gente se lo ponía, y eso fue inventado por un brasileño alemán, ¿ya? Era una persona que se movía mucho en Sao Paulo, entonces andaba de un lado para otro, y el tipo le gustaba mucho la música, entonces dijo, voy a hacer algo. Inventó una especie de cinturón, ¿no es cierto?, donde reproducía, digamos, su cassette. Y después mejoró esto. Obviamente en Brasil nadie le dio bolilla, indudablemente, y se fue a Europa. Finalmente patentó la invención en Milán, en 1977. Y después trató de hacer lo mismo en Estados Unidos, Inglaterra, Alemania. No le fue muy bien. Y cuando Sony Electronics hizo, digamos, el Walkman de manera masiva, como entró en una disputa comercial. Y recién en el 2005, este señor, que se llama Andreas Pavel, este brasileño alemán, ¿no?, le ganó la disputa, pero extrajudicialmente llegaron a un acuerdo, digamos, con Sony, y entonces él tiene sus regalías y obviamente debe ser muy
un hombre con mucho bienestar. Ahora, uno podría decir, si la ciencia ha tenido una expresión tan disminuida, digamos, tan minúscula en la cultura y en la historia latinoamericana, uno debería preguntarse por qué esto es así. Y probablemente la respuesta es porque nunca existieron universidades, entre comillas, de verdad, es decir, universidades de investigación en América Latina, ¿ya? Y siempre la investigación fue un asunto que se trató de imponer muy a la fuerza, ¿no? Básicamente personas muy iluminadas, ¿no es cierto?, y con una gran convicción y con algún capital político que movilizaron en sus respectivos países como para hacer algo. Pero finalmente no tuvieron el respaldo, ¿no es cierto?, el espaldarazo de la sociedad, de los grupos importantes, de los consorcios industriales y de los propios colegas de las universidades y los grupos de científicos que eran casi un puñado de personas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no hubieron universidades? ¿Ya? Y la hipótesis que uno podría plantear es que porque ganó Córdoba y perdió La Plata, ¿ya? Es decir, ganó la Universidad Nacional de Córdoba y perdió la Universidad Nacional de La Plata. La Universidad Nacional de La Plata fue un proyecto muy ambicioso del gobierno argentino a principios del siglo XX. Habían algunos institutos en La Plata, ¿no? En la ciudad, de física, de ciencias naturales. Había un arqueólogo argentino muy famoso que prácticamente pobló ya, el Museo de Antropología y Geología de La Plata con toneladas, digamos, de material, cuando la Patagonia prácticamente no existía en la conciencia de nadie, y a principios del siglo XX él fue para allá, se trajo todos los esqueletos de dinosaurios que se le ocurrió, ¿no es cierto?, que pudo, y armó un museo que es muy bueno y que está hasta la actualidad. Habían algunos institutos, museos, en fin, y se creó la universidad. La universidad se creó en base a un modelo que es más bien anglosajón, que es el modelo museo, instituto, facultad. Es decir, si tú haces algo, por ejemplo, si predices el tiempo, o si tienes un museo de paleontología, o si tienes algún tipo de equipamiento X, digamos, laboratorio, bueno, junto con un par de personas creas un instituto. Y si a ese instituto le va bien, crea otro instituto y desarrolla una facultad. Y finalmente ese es el modelo, digamos, que funcionó en La Plata. En el caso de la física fue muy notable, porque el dato curioso ahí es que, bueno, los alemanes en esa época hacían prácticamente un porcentaje muy relevante de la ciencia en general, ¿no? Y ellos pensaban, dado que Argentina era uno de los países más ricos del mundo en esa época, a principios del siglo XX, ¿no? Pensaban que, bueno, ya que los argentinos son tan ricos, ¿no?, que tienen el PIB, tienen un PIB un poquito inferior al de Estados Unidos en esa época, nosotros deberíamos fomentar que allá hubieran buenas universidades, y ellos enviaron a varios físicos muy notables, muy destacados, entre otros Émile Bosé y Johann Loeb, que fue el primer colaborador científico de Einstein. De tal forma que La Plata se transformó, ¿no es cierto?, en el centro más importante de la física teórica del mundo, después de Berlín. Ahí llegaron personas muy notables. Richard Ganz, por ejemplo, un gran físico, ¿no?, alemán, que sucedió, digamos, en la dirección del Instituto de Física de La Plata a Émile Bosé, a la muerte de Bosé, y en fin, un montón de gente. Yo ahí puse uno, Enrique Gaviola, ¿ya? Enrique Gaviola era un estudiante, estudió ahí, fue discípulo de Richard Ganz. Les voy a leer 2 o 3 cosillas que son muy impresionantes sobre Gaviola, ¿ya? Que a todo esto fue de los principales impulsores de el que después sería el Centro Atómico de Argentina, de estudios atómicos. Dice,
Fue un extraordinario científico, un excepcional docente. Su formación, comenzada en 1917 en la Facultad de Ingeniería de La Plata, se desarrolló esencialmente en Alemania, donde llegó en 1922. Ahí hizo estudios con 2 premios Nobel en Göttingen, James Franck y Max Born, y con 4 premios Nobel en Berlín, Max Planck, von Laue, Albert Einstein y Walter Merz. Su trabajo de proseminar fue dirigido por von Laue y la mesa examinadora estuvo integrada por Einstein y Peter Grinsheim. Obviamente obtuvo sobresaliente, magna cum laude, y posteriormente trabajó, entre otras personas, con Linus Pauling, con Heisenberg y con Schrödinger. Tengo una fotografía de la libreta universitaria de Gaviola, ¿no? Parece que era muy buena, pero no se la alcanzo a mostrar. Y después fue becado a Estados Unidos, donde lo rechazaron, ¿no? Porque ¿cómo se le ocurre mandar a un argentino? Los argentinos no piensan. Y Einstein se indignó y llamó especialmente a la Fundación Rockefeller para que le dieran la beca a Gaviola, y siguió ahí estudios, etc. Toda una historia muy fascinante. Ahí está, Gaviola es el que está en el extremo derecho, ¿ya? A todo esto, esa foto es bien interesante porque es prácticamente el primer acelerador de partículas que se creó, ¿ya? Y él estuvo en ese grupo donde se creó, ¿ya? Fue la primera maquinita capaz de conseguir 5 millones de voltios. Entonces, además de Gaviola, en La Plata, después de los años 60 estuvo Giambiagi, ¿no? Y Bolini, ¿no? Grandes físicos argentinos. Hay una historia ahí de que supuestamente unos holandeses le robaron el premio Nobel en 1999 a Giambiagi y Bolini, pero esa es otra historia. Ahora, La Plata perdió, ¿ya? ¿Y cuál ganó? ¿Qué modelo de universidad ganó? Ganó el modelo de Córdoba. El modelo de Córdoba es el modelo de la reforma, ¿no es cierto?, estudiantil de 1918, que básicamente pasó a la historia porque instauró la idea de que en América Latina la universidad debía estar fuertemente involucrada con el desarrollo nacional, ¿no es cierto?, en un afán independentista, y organizada de tal forma que hubiera una participación de todos los estamentos en su, digamos, en su conducción, ¿no? Tanto los estudiantes como los funcionarios como los académicos. Ese fue el modelo que ganó, ¿no? Y ahí vemos fotos que uno podría decir que son las mismas fotos que uno ve, digamos, corrientemente, ¿no? Cada vez que hay protestas estudiantiles o cada vez que los estudiantes se movilizan por alguna causa, ¿no? Esta de abajo, por ejemplo, me hizo acordarme de un paseo que hice en alguna oportunidad y donde vi a unos chicos de una universidad acá en Valparaíso arriba del arco británico, ¿no? Estaban ahí, se habían tomado el arco británico, y me hizo acordar esa foto de eso. Ahora, ¿qué era la Universidad de Córdoba? Córdoba, ¿no? Es interesante mirar acá. ¿Dónde está Córdoba? Córdoba está perdido, ¿no? A diferencia de La Plata, que está al lado de Buenos Aires, de Montevideo, ¿no?, muy cerca de Río de Janeiro, Córdoba está perdido, ¿no es cierto?, en un lugar del interior, ¿no?, de la República Argentina, ¿ya? Un lugar donde a lo mejor tú puedes mirar para el techo y al suelo, pero no, como que es difícil mirar para los lados. Ganó Córdoba, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Bueno, significa básicamente de que el modelo, digamos, universitario que ganó es un modelo extremadamente, por así decir, escasamente científico, en el sentido siguiente. Las ciencias, ¿no?, eran básicamente enseñadas con manuales, ¿no es cierto? Se recita. Y hasta el día de hoy eso es bastante lo que se hace, digamos. No había laboratorio, ¿no? Y
como las personas que en 1918 estaban en la Universidad Nacional de Córdoba eran todos hijos, digamos, de la burguesía tradicional, de la oligarquía argentina, ¿no es cierto?, ligada a la tierra. Entonces ellos en realidad fomentaron algún tipo de educación o de sesgo, digamos, de lo que uno podría llamar educación liberal. Es decir, una educación bastante clásica, tirado para la filosofía, el derecho, pero no para la ciencia. Y ese fue aparentemente el modelo que ganó, ¿ya? Y ganó de manera espectacular, porque la universidad en América Latina ha estado frecuentemente invadida tanto por ideologías de izquierda como por ideologías de derecha. Aquí vemos a nuestro ex presidente y una frase cuando era candidato a secretario general de la Universidad de Chile, el año 71. ¿No? Es una frase muy fuerte, si ustedes se fijan. En caso de que la izquierda pierda las elecciones en la universidad, el pueblo tiene el legítimo derecho de arrasar con sus estructuras si ésta no se incorpora al proceso de cambios que vive el país. Es muy fuerte, ¿no? Ahora, claro, uno lo puede justificar, entender por el contexto sociopolítico. Y aquí vemos el otro lado de la moneda, ¿no? La masacre de Tlatelolco, en Ciudad de México, en la Plaza de las Tres Culturas, cuando un grupo de estudiantes, ¿no es cierto?, sale a manifestarse en contra del gobierno autoritario de derecha, y el presidente ordena ejecutar a los manifestantes, y hay aproximadamente 500 muertos. Y bueno, también uno podría mencionar la noche de los bastones largos en la Universidad de Buenos Aires, cuando detienen a más de 400 estudiantes y profesores, ¿ya? Y posteriormente eso implica la emigración de 301 profesores de la universidad, de los cuales 215 eran investigadores de alto nivel, y se van, ¿no? Entonces, cada vez que uno mira la universidad, uno dice, bueno, si la universidad es finalmente algo así como la continuación del modelo de Córdoba, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, una imagen, una concepción de la ciencia como un montón de ladrillos, ¿no? Como un bloque de ladrillos, ¿no? Con sus feudos, ¿no es cierto?, los departamentos, escasa vinculación, ¿no? Es una de las cosas más características de la universidad latinoamericana. A diferencia de las universidades norteamericanas, donde la creación de los departamentos significó, en el fondo, un sistema de créditos transferibles, donde las personas tomaban distintas clases o materias en distintas facultades y después armaban una suerte de currículum. En América Latina, a pesar de que se importó el modelo de los departamentos, cada departamento tenía su carrera. Y por lo tanto, cada formación, digamos, profesional o intelectual era como un túnel, era como el túnel Loprado. Entonces tú entrabas al túnel, ¿no es cierto?, que era tu carrera, y después salías. Había una sola luz al final del camino, ¿no? En cambio, en el modelo de departamento anglosajón, tú entras al túnel y tienes varias salidas, ¿no?, dependiendo de tus intereses, y por lo tanto es mucho más flexible. Entonces, la imagen de la ciencia, ¿no?, como plantea ahí la gran investigadora venezolana, Vessuri, es como un ladrillo, ¿ya? Esa es la imagen. Y naturalmente, como básicamente había una suerte de encandilamiento intelectual, ¿no es cierto?, una suerte de colonialismo intelectual y cultural muy fuerte, entonces las personas que querían, digamos, participar del mundo intelectual, ¿qué es lo que hacían? Decían, bueno, acá la gente que piensa parece que está en Europa, entonces me voy a doctorar afuera, ¿no? Y voy a conversar afuera. Y afuera parece que pasan cosas, ¿no? Y la gente practica y hace ciencia. Pero cuando
vuelvo, ¿no es cierto?, a mi terruño, me doy cuenta de que no están los laboratorios, y no están los colegas, y no están las discusiones. Entonces, finalmente, parece que me apago, ¿no es cierto?, y entro en una maquinaria, digamos, de enseñanza o de docencia con poca investigación. Y a diferencia de lo que plantea Víctor Jara, ¿no es cierto?, que decía que el hombre es básicamente un creador, lo que nosotros tenemos es que el número de investigadores en América Latina, de científicos, de creadores, es muy bajo, ¿no? Es muy, muy bajo. Si ustedes toman Estados Unidos, la Unión Europea y China, ¿no es cierto?, y le añaden Japón y Rusia, tienen que 3/4 partes de los investigadores del mundo están ahí. Es decir, el 75% de la investigación, ¿no es cierto?, de los investigadores del mundo están entre China, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y Rusia. Y todo el resto de la humanidad, ¿no es cierto?, que el 65% tiene muy poca cantidad de investigadores. América Latina en su conjunto tiene 3,5. África tiene 2,2. Los países árabes 1, tanto, 1,3 creo. ¿Ya? Estos son datos del 2007. Además, en América Latina casi todo lo explica Brasil, ¿no?, que tiene 1,7. Entonces, mientras el 35% de la humanidad, ¿no es cierto?, tiene el 75% de los investigadores, ¿no? O sea, esas son cifras muy, muy fuertes, ¿ya? ¿Para qué hablar de las personas que se están formando, ¿no? Es decir, a mí me da la impresión de que hay que ser realmente entre mártir y guerrero para ser un estudiante de doctorado en América Latina. O sea, porque en Europa y en Estados Unidos el estatus de estudiante de doctorado, ¿no es cierto?, es algo muy, muy preciado, muy valorado. Y por lo tanto hay múltiples ayudas y beneficios, tanto desde el Estado como desde el mundo privado. ¿Qué es lo que sucede acá? La gente tiene que hacer su doctorado en situaciones miserables, con múltiples dificultades, ¿no?, con muchos obstáculos. La institución del postdoctorado prácticamente no existe en América Latina, ¿ya? Son pocas las instituciones que tienen postdoc, ¿no?, que reciben postdoc. En alguna universidad cercana, ¿ah?, me contaban que tenían que sacarle dinero, digamos, de las compras, poco menos que de las compras de las cuestiones, digamos, de los reactivos químicos del laboratorio de la universidad para pagarle al postdoc, ¿no es cierto?, que había postulado y que, en fin, porque no había un procedimiento en la universidad para el pago del postdoc. O sea, ese tipo de situaciones. Incluso la abundancia de hombres, la masculinización de los mismos de doctorados, casi todos son aquí hombres, sí, muy claro. pocas mujeres. De verdad es muy diferente a lo que sucede en Estados Unidos. Incluso la mayoría obtiene su doctorado antes, incluso a los 26 años a veces, y aquí ya después de los 30, cerca de los 40. Claro, y la razón de eso es precisamente porque hay facilidades, ¿no? Hay facilidades, o sea, no tienes que ser mártir ni guerrero para ser estudiante de doctorado, ¿no? Además, si la productividad, como anotábamos en la sesión pasada, es tan baja, naturalmente que es muy difícil para el estudiante contar con el guía adecuado. Es muy difícil. Entonces, ¿quién te guía? Entonces, al final, claro, termina haciendo la vuelta, digamos, a los orígenes, o en este caso, digamos, a las universidades grandes del primer mundo. Profesor, sí. Pero quizás podemos decir que la condición de las condiciones en que una persona hace un doctorado que en términos típicamente son mucho mejores que las que tiene para hacer un pregrado. Hay muchas más facilidades para hacer un doctorado que un pregrado. Bueno, que también hay muchos menos, pero
se está poniendo proporcionalmente más plata en los doctorados. Sí, es cierto eso. Otra forma de ver el tema de la ciencia y la tecnología en América Latina es ver cómo están rankeadas sus universidades a nivel internacional. Y ahí uno se da cuenta, ¿no es cierto?, de que Estados Unidos, por ejemplo, tiene en las primeras 100 universidades 54. Es decir, más de la mitad, ¿no?, de las primeras 100 mejores son norteamericanas. Y más de 150 están en las primeras 500. Inglaterra, ¿no es cierto?, que es un país mucho más pequeño, ¿no?, tiene 11 entre las 100 primeras. Alemania tiene 5, Japón tiene 5. Brasil no tiene ninguna. Chile tampoco. Recién Brasil tiene digamos, en el intervalo que va de la universidad 100 a la 150, ¿no?, que no se ranquean con tanta precisión como las 100 primeras, está la Universidad de Sao Paulo. Y hay algunas otras más, son como 7 u 8, ¿no? En el caso de Chile solamente está la Universidad de Chile y la Pontificia Católica de Santiago entre las 500, pero están en los intervalos últimos de la escala, digamos, entre el número 400 y el 500. Y si uno mira estas cifras de las universidades y lo compara con el PIB de cada uno de estos países, uno encuentra una correlación. A lo mejor, como toda correlación, no es precisa, no es exacta, pero hay una tendencia, ¿no? Es decir, el PIB de Estados Unidos es un cuarto del PIB del mundo, el PIB de Inglaterra es prácticamente el 4% del PIB mundial, siendo que tiene menos del 1% de la población del planeta, etc. Entonces, hay una correlación ahí. Para más remate, la buena ciencia no la aprovechamos. ¿Ah? Es decir, aquí hay un indicador, ¿no?, a propósito de un trabajo de investigación que hicieron 3 chilenos y que publicaron en una muy buena revista sobre la cantidad de patentes, ¿no es cierto?, que lograron su aprobación en el departamento norteamericano, que citaban artículos donde al menos un autor pertenecía a una universidad chilena. Y se encontraron con una cifra interesante, porque en 509 patentes había 562 citas que correspondían a 273 artículos donde al menos uno de los autores era chileno o residente de una universidad chilena. Y eso tiene que ver con una expresión que acuñaron los sociólogos de la ciencia, que se llama canon, es decir, conocimiento aplicable no aplicado. O sea, una farra, ¿no? Es decir, un desperdicio. ¿Ah? Entonces, el cana es un desperdicio, conocimiento aplicable no aplicado. Y acá hay una muestra empírica de este tema, digamos, ¿ya? Finalmente, una cuestión importante es que hoy en día en América Latina, así como en muchas otras partes del mundo, las tendencias, entre comillas, de gobierno, ¿no?, son neoliberales. Y eso significa una situación bastante compleja en distintos ámbitos. En el caso de la ciencia, hay una administración de la ciencia de carácter neoliberal, ¿no? Y ya hay algunos estudios y se está haciendo un poco popular, digamos, en la jerga de los estudios sociales de la ciencia, el hablar de administración científica en regímenes neoliberales. ¿Y esto qué significa? Primero, una reducción muy grande de los fondos públicos para las universidades. Es una cuestión central. Una separación, ¿no?, entre investigación y docencia, muy grande. La disolución o la merma de la autoría científica. Es decir,
no me interesa ser famoso, quiero ser rico, entonces patento y cedo mis derechos y por lo tanto ya no existo como autor. Es decir, la autoría científica se pierde, ¿no? En aras del bienestar material, económico, en el caso de los investigadores. También una estrechez el estrechamiento de las agendas de investigación que ahora están altamente focalizadas en lo que son las necesidades de la industria o del comercio, ¿no? En fin, todos los temas de propiedad intelectual y el conocimiento comercializable, ¿no es cierto? Todo esto hace que hacer ciencia, ser creativo, ser original, sea muy difícil hoy en día, ¿no? Porque así como en América Latina durante su historia, uno podría constatar que la política ha hecho de la suya en términos de capturar la universidad como circuito, como operatoria sistémica y utilizarla para sus propios fines, que eran los de la formación de cuadros administrativos y técnicos, ¿no es cierto? Uno podría también plantear que hoy en día estamos ante otro peligro que es igual o tan importante como la cooptación, digamos, de la universidad por el mundo político, y que es la cooptación de la universidad por el mundo de los negocios. Es decir, el hecho de que hoy en día en las universidades la investigación y la docencia tienen que ver con hacer un negocio, y por lo tanto el auge, digamos, primero de las universidades privadas y después de los temas y tópicos específicos de investigación es muy fuerte, ¿no? Brasil, por ejemplo, tiene un desarrollo de la educación superior privada muy grande, tan grande como Corea y tan grande como Chile, o más, proporcionalmente. Eso naturalmente que hace que el sistema tenga características de funcionamiento un poco perversas, ¿no? Es decir, antes funcionábamos porque había alguien con una ideología que decía la universidad me sirve para A, B o C, y ahora resulta que hay una civilización de negocio que dice, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo, la universidad me sirve para esto, esto, esto. Entonces, al final estamos como en la foto, entre que perplejo, asustado. Es una situación bastante difícil, ¿no? La de la universidad y la de la ciencia y la tecnología en América Latina. Pero bueno, me imagino que entusiastamente trataremos de luchar contra eso, ¿no? Así que,